¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Les habla su antropólogo favorito, Wilmer Mejía Carlos. Bueno, ahora vamos con un video en el cual vamos a ver la historia de San Juan de Lurigancho, pero esta vez realizada por la Municipalidad de Lima, el año 2021. Bueno, la municipalidad se supone que es una institución pública, administrativa, que debe manejar, en teoría, bueno, al menos cierta información sobre sus propias jurisdicciones. Bueno, pero, sin embargo, antes de entrar al tema, bueno, es interesante ver que escriben acá, ¿no? Te contamos la historia de San Juan del Lurigancho, el distrito más grande y poblado de Lima. Acá nomás ya con más grande, pues hay un error, ya que no es el distrito más grande en cuanto a territorio, pero sí es el más poblado. El distrito más grande es Caraballo. Yo supongo que debe haber una desconexión o no hay un interés por hacer que los datos calcen o que todos conozcan los datos, ¿no? Solamente se dejan guiar por lo que está en el internet y ya, y lo ponen, ¿no? Y con el sellito de la Municipalidad de Lima, ¿no? O sea, me refiero a con los canales oficiales de la municipalidad. Pero bueno, ese es un primer error, así que vamos a ver el video, vamos a ver cuánto tiene, no es muy largo, 2 minutos 36. Vamos viendo cuáles son las partes en las cuales hay inexactitudes o ambigüedades. A ver, vamos a ver acá. Entiendo, dice San Juan de Lurigancho cuenta con una historia milenaria. El testimonio más antiguo de la presencia del hombre se remonta a la época precerámica. Eso es verdad. El precerámico es la etapa anterior a la cerámica. Y ahí estaríamos viendo de que las poblaciones de Lima, antiguas, que eran cazadores-recolectores en el periodo lítico, y agricultores incipientes primero y luego ya con una agricultura poco a poco más avanzada, ya vivían acá en lo que es Lima. Se sabe muy bien que había poblaciones paijanenses, poblaciones lauricochenses, sobre todo los primeros paijanenses, hasta lo que yo tengo entendido, y después lauricochenses, que vienen por la sierra, pueblan, ¿no? Van a poblar lo que es ahora la ciudad de Lima. Especialmente los paijanenses que vienen primero por el litoral. Así que eso sí está bien, es correcto. Bueno, acá hay una inexactitud, me parece una ambigüedad. Posteriormente, en la época prehispánica, fue ocupada por los Ichma cuando era denominado el Curacasco de Rurincancho. Bueno, eh, no sé muy bien acá, a ver, cuando dice en época precerámica, la época precerámica anterior a la cerámica está dentro de la época prehispánica. O sea, hasta lo que yo sé, no existe la época precerámica por un lado y la época prehispánica por el otro, sino todo se engloba en época prehispánica, hasta, es decir, antes de la llegada de los españoles. Entonces ahí no entiendo cuál es la diferencia que le dan, que al final la época precerámica está dentro de la época prehispánica. Pero acá lo han puesto como si fueran dos cosas diferentes. Dice, fue ocupado por los Ichma cuando era denominado el Curacazo de Ruricancho. Ahí no me suena muy bien. Primero que fue ocupado por los Ichmas, se han dado un enorme salto desde lo precerámico, que estamos hablando entre el 13.000 al 7.000 antes de Cristo, hasta los Ichma, que son todavía mucho después, 1400. No, que digo, los Ichmas se instalan a partir del año 1000 después de Cristo, después de Cristo. O sea, hay un salto enorme ahí. Aparte, cuando era denominado el Curacazgo de Ruricancho, no sé, me suena que no está bien, eh, no está bien escrito. Yo creo que pudo haber sido, fue ocupado por los Ichma cuando, y dentro del grupo de los Ichma existía un Curacazgo de Ruricancho. Ruricancho, no Rurincancho, sino Ruricancho. Y este Curacazgo de Ruricancho era parte de el señorío de Ichma, junto con otros Curacazgos. Bueno, así hubiera sido más interesante, ¿no? Y el salto, no sé, me parece un salto muy grande. Bien, sigamos.
Muy bien, a ver, no sé si se ve, porque creo que a veces sale un cuadrito ahí que lo tapa. A ver, durante el virreinato de 1575 se fundó el pueblo de indios de Lurigancho y se le asignó como santo protector a San Juan Bautista. En el siglo XVII se impuso el sistema de hacienda. Sí, me parece que sí. Inclusive mencionan a los incas, ¿no? Finalmente el territorio fue ocupado por los incas, es ya en la época, finalizando la época prehispánica y en la época hispánica, ya durante el virreinato, pues, ¿no? Se funda el pueblo de indios del Lurigancho, eso es verdad. Si se le asigna un santo protector. Claro, ya en el siglo, de acá, ya es interesante acá, acá, no sé si exactamente en el siglo XVII, porque es un proceso, según lo he leído en Poloni, inclusive el tema de haciendas, si no me equivoco, ya está desde finales, desde ya casi por el siglo, finalizando el siglo XVI mismo, ¿no? Pero sí, yo creo que sí es correcto. En el siglo XVII se impuso el sistema de haciendas, creo que sí, en líneas generales es correcto. A ver, vamos a ver más. A ver, de esta época proceden las haciendas de Zárate, Las Flores, Escarrón, Chacaría de Otero, Campoy y Basilia. Mira, sinceramente yo no creo que pueda afirmar que ya desde el siglo XVII aparecieron esas haciendas con ese nombre. No puedo asegurarlo del todo, porque hay lagunas en nuestros estudios sobre la historia de San Juan de Lurigancho. Falta un historiador que se meta a los archivos y descubra muchas cosas, pero desde el limitado conocimiento que yo tengo, entiendo de que no se podría afirmar con total certeza que las haciendas actuales, o las que fueron las haciendas Zárate, Las Flores, Escarrón, Chacaría de Otero, Campoy y Basilia, proceden directamente de esa época. A mí, hasta lo que yo sé, que todo el proceso del asentatario es bien largo, desde el virreinato y pasa por la República, se van formando los nombres de las haciendas poco a poco, poco a poco. Tal vez sí podría hacerse que Zárate, Chacaría de Otero, sí, me parece que Escarrús también, pero es un proceso largo, es un proceso amplio. Y es más, probablemente algunas haciendas se han formado posteriormente al virreinato, probablemente durante la República. Habría que ver, que hay que entender lo que es un proceso. Tampoco no quiero acá caer en lo que critico de la simplificación, pero sí hay que entender que es un proceso. Decir que todos los nombres de estas haciendas provienen del virreinato, mm, habría que ver, ¿no? Habría que ver esto. Yo, en líneas generales, sí. Bueno, Zárate, Las Flores, sí pueden ser. Las Carros, me parece que sí. Chacaría de Otero, pero bueno, yo le doy una duda razonable, pero sí, no está mal del todo decir eso, aunque como les digo, es un proceso amplio y tal vez algunas haciendas ya provengan de posteriormente, ¿no? Posteriormente se parcelan y se dan nombre a nuevas lotizaciones o parcelaciones que van a llamarse, pues, con los nombres que actualmente se conocen. Dice el 29 de enero de 1825, Bolívar creó el Gran Distrito del Urigancho y el 21 de enero de 1857 el Congreso lo ratificó. Eso sí es verdad. O sea, Bolívar crea el Gran Distrito del Urigancho. Eso sí es verdad. A ver, dice posteriormente, en 1894 se creó el pueblo de Chosica y en 1896 se convirtió en ciudad capital, la cual se denominó Lurigancho Chosica. Sí, sí, me parece que sí, esto es correcto hasta lo que yo tengo entendido. Esto también es verdad, el 13 de enero de 1967 se creó el distrito San Juan de Lurigancho.
Está con el número de ley y todo. Ya, acá nuevamente otra simplificación. Con la reforma agraria, las haciendas fueron vendidas y convertidas en urbanizaciones. El proceso de urbanización de San Juan de Lurigancho es anterior a la reforma agraria. Yo creo que esta información viene porque Fernández Valle, en un libro llamado Los Ruricancho, él publicó a comienzos del siglo XX, si no me equivoco, perdón, comienzos del siglo XXI. Estoy hablando de 2007, me parece 2008, no recuerdo muy bien. En este libro él afirma justamente esto, lo cual en realidad es inexacto. Me atrevo a decir que es erróneo, porque no se hace con la reforma agraria, se hace anterior a la reforma agraria. Me remito a las pruebas, busquen ustedes los libros de Jacques Polony y el mismo Fernández Valle inclusive lo menciona, pero pasa de largo, o no sé cómo será su interpretación, pero ya Zárate se abre a la urbanización en 1961, que es inclusive el último año, si no me equivoco, del último gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Ya luego, el 63, que ya es el gobierno, el primer gobierno de Fernando Bolaún de Terry, el proceso continúa. En el año 64 se crea Caja de Agua, en el 65 Chacaría de Otero, y si no me equivoco, 66 es Canto Chico. ¿Ven? Todo eso antes de la reforma agraria, que es de 1969. Eso, ¿no? Decir, no, con la reforma agraria las haciendas fueron vendidas y convertidas en urbanizaciones. No, es inexacto, falso. Viene de antes. Ya los mismos Checa Solari bueno, se convierten en agentes inmobiliarios. De- Pero en los años 80, cuando el crecimiento de San Juan del Lurigancho se aceleró debido a las migraciones del interior del país, para ver, así se constituyeron un gran número de asentamientos humanos y pueblos jóvenes. Sí, eso sí es verdad, aceleró el proceso migratorio y se van a construir gran número de asentamientos humanos y pueblos jóvenes, sí. Aunque el proceso también ya viene de antes, sino que era un proceso, no sé si decirlo así, pero era como minoritario. O sea, por ejemplo, tenemos asentamientos humanos como Nuevo Perú, como Sagrado Madero, entre otros, que ya desde las finales de los 60, comienzos de los 70 aparecen en el distrito, pero eso sí, en comparación con el terreno que tenían los hacendados para vender y para urbanizar, era menor. Entonces, todavía para hasta los años 80 aproximadamente, digámoslo así, los pueblos jóvenes todavía no eran mayoritarios. Es bien interesante eso. El marca un hito la reubicación de la gente del Puente Huáscar a lo que ahora es Huáscar, en el año 75, 76. No, ese es un hito interesante. Pero digamos lo que antes del 75, asentamientos humanos eran muy pocos, pero sí existían, como los mencionados. Entonces, bueno, yo creo que sí es correcto, ¿no? Se construyeron un gran número de asentamientos humanos y pueblos jóvenes a partir de los 80, eso sí es verdad, pero no quita que antes ya existían, aunque minoritarios, ya existían asentamientos humanos o llamados pueblos jóvenes, ¿no? Que como las haciendas tenían dueño y los dueños pues cuidaban de que no se eh, invadiera sus tierras, se iban a las laderas de los cerros, que eran en teoría propiedad del Estado, ¿no? Luego algunos se dieron cuenta que esas laderas en realidad eran dueñas la comunidad de Jicamarca. Hablaremos de ese tema posteriormente, pero eso es lo que hay que entender. No es un proceso amplio en realidad, un poco complejo.
Bueno, acá están algunas de sus referencias. Tienen a Julio Abanto, que es así es el arqueólogo de San Juan del Lurigancho, el cual manda un gran saludo ahí, ese miembro también del Instituto Cultural Ruricancho. Sí, muy bien. Rabine Sánchez, Inventario de Monumentos Arqueológicos, Paredes Soporto, una temporada en San Juan del Lurigancho. Sí, yo también he leído a este autor, Paredes Soporto, y tiene todavía algunos sesgos en realidad, ¿no? Todavía hasta lo que leí no. De repente por eso también es que es del 2010, ¿no? Estamos 2025, bueno, cuando se hizo el 2021 ya había otras fuentes mucho más actualizadas. Pero bueno, eso sería todo por ahora. Espero que les haya agradado. Como siempre, pues me despido y será hasta otro video.